El título del mensaje de hoy es Respuesta al 300%. Esta semana, como bien sabéis, hemos estado en Alemania, en la Conferencia de Evangelismo de Europa y Conferencia de Empresarios de Europa, y el pastor Riul nos ha compartido una palabra muy importante, a la que toda la Iglesia ha de aferrarse, pues es la palabra para salvar a Europa. De esta forma, también yo hacía fórum con Eduardo y decía que al escuchar la palabra, pues yo entiendo qué tipo de persona Dios quiere que yo sea, cómo me tengo que preparar, con qué ojos tengo que ver el campo y el sistema que tengo que levantar para salvar España y el mundo. Por eso el pastor nos ha dado la palabra con un tema, sobre todo de la respuesta de 300% que voy a explicar en el día de hoy, aunque él ya lleva hablándolo varias semanas. No solo eso, sino que el lema de la conferencia también era que nos levantáramos como las torres que no son movidas, que no son engañadas. Entonces, para ello es muy importante que todos los creyentes y a nivel iglesia también estemos recibiendo esta respuesta del 300%. Como os he dicho, pues estaba en Alemania, participando en la conferencia de evangelismo de Europa, cuando de repente, pues vi en las noticias lo que ha ocurrido en Valencia con esta Dana que ha traído eh, tanto desastre. La verdad que gran parte de Valencia eh, o de la comunidad valenciana también, pues ha quedado arrasada, catastrófico completamente. Entonces, bueno, pues es un momento donde también tenemos que orar. Faltaban 2 días para que yo tuviera que volar a Valencia y tener las clases de la universidad. Estábamos a 2 días de estar allí cuando de repente pues ha ocurrido esto. Como veis, pues en las imágenes que ya habréis visto mucho en las noticias, sobre todo los que estáis en España, pues así es como ha quedado. Nos informaban, aunque estábamos en Alemania, de que a Valencia ahora mismo no se podía llegar ni por carretera, ni por tren, ni por avión. En ninguno de los casos eh, era accesible de ninguna forma. Te tomará un tiempo hasta que esto pues empiece a ser restaurado. Yo creo en la soberanía de Dios, que Dios es soberano y que habrá permitido todo esto. Habrá un plan en medio de todo esto. Debido a esta catástrofe, pues tuvimos que cancelar las clases. En un principio pensamos en trasladar las clases a Madrid, pero no había tiempo, era festivo, por lo que reservas de hoteles o etcétera se subía todo por las nubes. La verdad que era muy difícil y nos hemos visto más obligados también, no tanto por la parte administrativa, sino por lo que estaba pasando, entendiendo que hay estudiantes y obreros importantes en Valencia que se encuentran en una situación que se les ha venido encima y que ahora mismo pues tienen que lidiar con ella, ¿no? Como decía, en medio de todo esto, pues hay una soberanía de Dios, un plan de Dios en todo esto. Los pastores de Valencia, el pastor José y su esposa, María José, estaban en Alemania conmigo y de hecho todavía no han podido regresar a Valencia. Ahora mismo están en Madrid, donde también habrá un plan en medio de todo esto. Hay una soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios podía haber bloqueado todo esto, pero por ciertas razones, pues es algo que dentro de su soberanía Él lo ha permitido. Yo personalmente, pues he empezado a orar, porque hay muchas víctimas, hay mucho sufrimiento, pero también porque hay una iglesia que tiene evangelio, que yo conozco bien, que es la iglesia Manuel que está allí. Yo he empezado a orar por la iglesia, he empezado a orar por todos los creyentes que hay allí, porque dentro de la soberanía de Dios, que Dios ha permitido esto, yo lo que creo firmemente es que Dios está preparando a los españoles para que reciban el evangelio. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida, cómo Dios ha permitido ciertas circunstancias que nos llevan a orar y recibir respuestas. Hace un momento hablaba con Luis y me decía, es que no sé si hemos orado mucho, toda la operación, el ojo, la rehabilitación está yendo todo muy bien. Dios nos permite orar por ciertas cosas para que experimentemos la respuesta a la oración.
y de esta forma experimentar que Él está con nosotros. Dios, que ama a España y ama las almas, quiere salvarlas. Quiere salvarlas porque están destinadas o caminan hacia una perdición que es eterna. Por eso Dios a veces permite ciertas circunstancias que nos hace ponernos delante de Dios. A través de todo lo que está ocurriendo, realmente, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy poniendo mi vida? Es el tipo de oración y pensamiento que ha de salir de nosotros. Hay que orar para que sea la oportunidad para que muchos conozcan el Evangelio. La clave es una persona, una iglesia que está bajo el cumplimiento de la palabra y en la corriente de la oración y el evangelismo, y Dios obra para salvar a las personas. No solo esta catástrofe, sino que en esta última semana, antes de ir a Alemania, tuvimos un entrenamiento concentrado donde algunos de vosotros pudisteis participar online por Zoom y otros también eh, presencialmente. Yo pude ver cómo Dios está obrando en vuestras vidas y está obrando en vuestros campos. Pude ver cómo Dios está cambiando el estado espiritual de la iglesia y daba gracias a Dios por ello. No sé si lo expliqué o lo expresé mucho en ese momento, pero de verdad yo me daba cuenta cómo Dios a través de un año, 2 años, a través del culto y de la palabra, a través de la concentración en el mensaje, ha cambiado el estado espiritual del creyente. Dios obra en tu vida de tal forma que cuando recibes la palabra, tus ojos espirituales se abren. No solo que tu vida va cambiando, sino que te vuelves respuesta para tu campo. Y en el entrenamiento concentrado, pues veía que el estado espiritual del creyente y de la iglesia está cambiando. Para mí eso es una respuesta muy importante porque quiere decir pues que Dios está trayendo un fruto a la gracia que nos está dando. Y me daba cuenta que la iglesia ahora mismo puede ver lo que antes no veía. Se dan cuenta de que alrededor hay muchas personas que necesitan el Evangelio, que están cerca suya, que están alrededor y que Cristo es la respuesta para ellos. Eso es una respuesta. ¿Por qué? Porque antes, no es que antes no necesitaban a Cristo y ahora sí, sino que ahora yo tengo el estado espiritual donde puedo ver cuál es el problema del hombre y por qué Cristo es la respuesta para ello. Esa es la primera experiencia que yo he de tener, la experiencia del Calvario. Y de ahí podré saber entonces qué tengo que hacer y qué me tengo que preparar. Directamente de Dios recibirás esa misión. Ese es el monte del Olivar. Dios dice que tú no puedes salvar a nadie, que tú no puedes. Por eso recibe el poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando se cumple la promesa del Padre y vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida para que recibas ese poder. Y al ver esa obra en ti, en tu campo, puedas ser testigo hasta lo último de la tierra. Si mis ojos se abren para entender el campo, podré saber quién soy yo. En esta época, ¿por qué Dios me ha salvado? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me tiene en este lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preparar? Eso es el 300% del que os voy a hablar hoy. Pero antes, en la introducción, en el entrenamiento concentrado, hemos visto cómo Dios ha obrado dentro de la iglesia para cambiar el estado espiritual del creyente. Eso es el local, la iglesia local. No estoy hablando de un recinto o un lugar de culto, sino la iglesia para adentro, la iglesia personal, lo que es la iglesia en nosotros, nuestra reunión. Pero la iglesia tiene dos tipos de ministerios. El local, que es para nosotros, y el para, que es hacia afuera. Entonces, el local, que es la iglesia, y el para, que es el exterior y las misiones. Muchos pastores se centran en su propia iglesia. Que a ellos les vaya bien, que a la iglesia le vaya bien, que la iglesia pueda crecer. Y es lo único que miran. Yo, desde un principio,
he tomado la determinación de que tengo que tener un balance entre el local y el para, que ha de ir juntos y crecer a la vez, y tengo que tener ese balance para la evangelización del mundo. No es solo nosotros, sino que así como establezco al discípulo en la iglesia local, tengo que ser capaz de poder ayudarle para que pueda tener ese balance en su vida de fe y mirar el qué, el exterior, las misiones, la evangelización del mundo. Esto es lo que Eduardo ha visto en el día, esta semana, junto conmigo en Alemania, que hay un local, una iglesia local a través de su vida y también un para, que es un exterior, unas misiones. Hemos de tener, así como hacemos la vida de fe y crecemos juntos, ese balance para la evangelización del mundo. Este es el tipo de iglesia que tenemos que levantar, la iglesia para la evangelización del mundo. Para ello, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué respuesta hemos de recibir? La respuesta del 300%. ¿Qué significa del 300%? Son 100% que tengo que preparar. Al igual que Pablo lo hizo. Pablo primeramente se preparó a sí mismo como persona. Yo tengo que recibir la respuesta de preparar mi yo al 100%. Prepararme al 100%, entendiendo qué es el Evangelio, entendiendo quién soy yo en esta época y la misión que Dios me ha dado. Tengo que prepararme con el contenido que realmente puede salvar el campo. Por eso, primeramente, yo he de recibir ese entrenamiento y prepararme al 100%. En otras palabras, ¿cómo tengo que empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo tengo que dar? Mirar cómo lo hizo Pablo. Después de recibir el Evangelio y concluir en que Jesús es el Cristo, él primeramente, antes de hacer nada, de levantar un sistema, de ir al campo, de ir a las misiones, lo primero, él recibió la respuesta antes de poder hacer cualquier otra cosa. Previamente él recibió la respuesta necesaria. Recibió la guía perfectamente antes de levantar nada. Encontró a la persona, el lugar y el qué hacer. Tenía el contenido con el que compartir, el lugar a donde tenía que ir y a la persona, y había encontrado a la persona con la que trabajar. Pablo recibió todas las respuestas antes de salir o hacer cualquier otra cosa. Si encuentras y puedes preparar el 100%, entonces todo será mucho más fácil. Si no recibes esta guía, empiezas a hacer otras cosas que no es lo que tienes que hacer y pierdes de vista el objetivo de Dios y pierdes de vista la dirección de Dios. Acabamos siendo una iglesia que hacemos cosas que están bien, que son correctas, pero que no están salvando el campo. Voy a hablaros de 3 campos a los que fue Pablo. Hechos 13, 16 y 19. Y cómo para cada uno de ellos, primeramente Pablo se preparó a sí mismo, después pudo ver el campo y levantar el sistema. En Hechos 16 podemos ver cómo él estaba orando en todo momento. Esperó el momento perfecto donde vino el cambio. Esperó el momento en oración hasta que Dios le mostró el momento en el que él tenía que obrar. Él estaba en oración, sin prisas, pero sin pausa. En oración, concentrado en el Evangelio, hasta que vio una visión de un macedonio que le decía, ven. Fue en ese momento en el que Pablo pudo entender estas palabras, pudo entender qué tenía que hacer. En Hechos 19, al igual que el Espíritu Santo obró con los discípulos en el aposento alto de Marcos, obró de la misma forma en la vida de Pablo y en el lugar donde estaba, en Éfeso. Y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pablo llegó y se encontró con unos creyentes que creían en Dios, que guardaban la ley, que iban a la iglesia. Pero Pablo les preguntó, ¿de verdad habéis recibido el Espíritu de Dios? No hemos oído hablar nunca del Evangelio, no hemos oído hablar nunca del Espíritu. ¿Qué Espíritu vamos a recibir? Con agua fuimos bautizados, pero no hemos recibido el Espíritu de Dios. Y la misma obra que se levantó en el aposento alto de Marcos en Hechos 2, se levantó también en la vida de Pablo cuando estuvo o llegó a Éfeso.
Pablo no estuvo en el aposento alto de Marcos cuando vino el día de Pentecostés. No lo vio, ni lo oyó, no estuvo ahí. Pero después de un tiempo, en la vida de Pablo se levantó la misma obra. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día Dios obra de la misma forma. Que hoy día también se levanta esa obra en nosotros. Y en este momento, Pablo ya tenía el contenido a través del cual los discípulos que él se encontró podían recibir el Espíritu Santo. Yo, al ver cómo se preparó Pablo, he cogido mi título de oración. Dios, prepárame al 100%. ¿Qué tipo de persona tengo que ser? Dentro de la evangelización del mundo, tendré que levantarme como el pastor, que es respuesta a las iglesias y a la vida de los creyentes, que es respuesta, por supuesto, al campo del no creyente, que es respuesta para muchos pastores. Dios, prepárame para ser la persona que el campo necesita. Es mi título de oración. Entonces, puedo ver el campo al 100%. Volviendo a Hechos 13, donde Pablo llega a un lugar donde está el procónsul, pero el procónsul está influenciado por la oscuridad, por un mago que se llamaba Barjesús, que influenciaba continuamente al procónsul, engañándole, llevándole al lado opuesto del evangelio, al lado opuesto de la luz, entenebreciendo su entendimiento continuamente. Pablo pudo ver el campo, pero él ya estaba preparado para hacer lo que tenía que hacer. Si yo tengo este contenido y empiezo a ver el campo, lo primero que sale de mi corazón, ¿qué es? La oración. En el momento que Dios te da el contenido y ves el campo, no es pena lo que te sale de tu corazón, no es simplemente lástima. De verdad, te empieza a doler el corazón porque no entienden el Evangelio, porque se están perdiendo, porque no entienden a Cristo. Entonces te sale la oración. En el momento que uno entiende el contenido del Evangelio, al ver el campo, te sale la oración. Lo he dicho el fin de semana pasado también a través del entrenamiento. Eduardo y Yoli tienen que empezar a orar por su campo. Dios ha obrado en sus vidas de tal forma que ha ido cambiando su estado espiritual y ahora, para darse cuenta de que las personas que están alrededor necesitan a Cristo. Ahora ven que necesitan a Cristo. ¿Por qué necesitan a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo puede hacer en sus vidas? Entonces, cuando tienes este contenido, ¿qué te das cuenta? Ah, por esto Dios me ha puesto a estas personas cerca de mí, para que reciban la salvación. Ese es el corazón que tiene que salir de ti. No es un problema en este amigo, no es un problema en mi familiar. Es el horario de Dios que Dios está trayendo para que esta persona reciba la salvación. Entonces, ¿qué sale de tu corazón? La oración. Esta persona está sufriendo porque no tiene a Cristo. Hasta este punto ha sido engañada. Es que no puede ser feliz separada de Cristo, necesita a Cristo. Si tú tienes ese contenido para identificar cuál es su problema y la respuesta, si tienes ese contenido para poder ayudarle, cuando miras el campo, lo primero que te sale es la oración. De verdad, os bendigo para que oréis por vuestro campo. Dios os ha llamado para que seáis esa respuesta a ese campo. Continuamente preguntando a Dios, porque no lo podéis hacer vosotros, pero Dios lo va a hacer a través de vosotros. Preguntarle, ¿cómo puedo salvarles? ¿Cómo puedo compartir el Evangelio? Esta es la pregunta que debéis tener continuamente en vuestra cabeza. Si tenéis realmente el contenido y veis que lo que necesita es Cristo, Dios, ayúdame para que sean salvos, pero ¿cómo los puedo salvar? ¿Cómo le puedo compartir el Evangelio? ¿Le invito a tomar un café? ¿Voy a visitarle? ¿Qué es lo que hago, Señor? Muéstramelo. ¿Qué palabra les tengo que decir? Uno empieza a ver y a entender el campo. Pablo pudo entender que el problema del procónsul, ¿cuál era? Que realmente Satanás le tenía oprimido, que Satanás era el que tenía el control, el dueño. Por eso quebrantó la oscuridad. ¿Por qué Cristo es su respuesta? ¿Cuál es su problema que necesita a Cristo?
Tengo que llegar a esa conclusión, entonces podré prepararme para salvar el campo. Cuando os concentráis en el culto y la palabra, os viene la llenura del Espíritu Santo para salvar el campo. En Hechos 16, perdón, en Hechos 13, del 5 al 11, orando es que el endemoniado es quebrantado. En Hechos 16, del 16 al 18, podemos ver cómo había una muchacha con espíritu de adivinación y al ser quebrantada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al ser sanada, ya deja de adivinar porque no puede adivinar más, porque lo hacía por el espíritu que estaba en ella. Entonces el dueño mete a Pablo en la cárcel. Se levanta la persecución, le acusan y le meten en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió al final? Esa persecución a causa del Evangelio. Por el Evangelio. Dios permitió que Pablo entrara en la cárcel porque allí se tenía que encontrar a un discípulo muy importante, quien era el carcelero. Hasta la persecución todo obró para bien. En Hechos 19, en Éfeso, se levantó la obra del Espíritu Santo en la escuela de Tirano y se levantaban discípulos allí continuamente. Al concentrarse en la palabra, el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de cada uno de ellos. Entonces, Pablo, ¿qué pudo preparar? Al preparar el contenido y ver el campo, lo que él siempre dejaba atrás era un sistema. Este es el mensaje muy importante para salvar España. Si hay que hacer una iglesia, hay que hacerla así. Si tengo que levantar un discípulo, lo tengo que levantar de esta forma. Por eso no es el local. Antes que el local, tengo que llegar a levantar este tipo de discípulos que reciben la respuesta del 300%. Es el sistema para continuar. En Hechos 13, 12, dice la palabra de Dios que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó en él, creyó en Dios, creyó en Jesucristo, maravillado de la doctrina del Señor. Quedó maravillado de la doctrina del Señor, se volvió una persona firme para continuar. En Hechos 16, del 19 al 40, Pablo entró en la cárcel y allí se levantó la obra, donde el carcelero vino al Evangelio. Él y toda su familia fueron salvos. En Hechos 19, 21, después de ver todo lo que ocurría en Éfeso, cómo recibían el Evangelio, empezaron a recibir el Espíritu Santo, el Evangelio, la salvación, y en la escuela de tiranos Dios obraba de tal forma que se estaban levantando discípulos. ¿Qué ocurrió? Que Pablo dijo, con estas respuestas me es necesario predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta Roma. Me es necesario ver Roma. Al ver el sistema, puedes ver hasta Roma. No solo eso, sino que aquellos que entendieron esto y colaboraron con Pablo, todos recibieron esta bendición. Este es el camino para salvar España. No se trata de ser muchos o pocos, sino quién lo hace, quién se encuentra con quién lo es todo. Por eso, delante de Dios, al recibir esta palabra, ¿qué tipo de evangelista tengo que ser? ¿Qué tipo de pastor tengo que ser? Dios, pues ya tienes muchos pastores, hay muchos pastores en el mundo, hay muchas iglesias, no puedes usar ya las que hay. A través de la palabra, Dios me dice, recibe la respuesta del 300% al igual que Pablo. Ahí estuvimos en la conferencia de empresarios. Eduardo, como empresario, recibe la respuesta del 300%. Los remanentes que estudian, estudiar con este secreto del 300%. Preparándome con el contenido, la especialidad. Después ver el área, el campo al que tengo al que me voy a dedicar. Entonces podré encontrar lo que yo tengo que hacer, el sistema que tengo que levantar para la continuidad. No es hacer mucho, no es levantar mucho, sino levantarlo correctamente. Dios quiere que en España se levante el obrero que identifica cuál es el problema del campo y cuál es la respuesta del campo. Centrado en estas personas, Dios levanta el ministerio local y del para. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros. Si yo tengo este contenido bien firme en mí, no importa qué se levante, sino qué cosa se levante,
porque veré el plan de Dios. A eso le decimos la torre que no podía ser engañada, la torre que no es engañada, que no se mueve o no se tambalea. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este mensaje. Señor, que esta respuesta del 300% esté viniendo sobre nuestras vidas para la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.